Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción, y así fue que conocí a nuestro señor, el hombre de fuego, guerrero del sol. El de los fideos. Varón del caldo. Soberano de la sopa. El que descendió sobre mi mundo en una columna de fuego. Me miró y dijo así. Lorgar, líder de los portadores de la palabra, también conocido como el culto de Ramen, capítulo 10, matar al hereje. Los viajes espaciales resultaron ser una experiencia interesante, por decirlo menos. Naruto tenía sus reservas al respecto, naturalmente. No le gustaba mucho la idea de estar metido en una caja de metal, y mucho menos abandonar el planeta. ¿Viajar a velocidades interestelares? Mucho menos. Porque al parecer, dicho viaje interestelar implicaba atravesar la disformidad. Incluso con un campo gellar activo, podía sentir la atención de los tres fija en él, royendo los límites de su consciencia. Como un enjambre de moscas zumbando en su cara, un zumbido en los oídos, una picazón en el fondo de su mente que no podía rascar. Honestamente, fue suficiente para volver loco a un hombre. Sin Kurama y una serie de otras distracciones, probablemente se habría vuelto loco hace mucho tiempo. Sabía que corría un gran riesgo al viajar con el emperador, o Gran E, como solía llamarlo internamente, pues desconocía su nombre, pero allí estaba, arriesgándose en, algunos dirían, una aventura temeraria, todo por salvar a una sola alma. Alguien a quien ni siquiera conocía, solo que necesitaba ayuda. G. Iruka habría estado muy orgulloso. El pensamiento dibujó una pequeña sonrisa en sus labios mientras continuaba con su trabajo. Angron no se alegró de su partida, pero el prometedor paladín comprendió la necesidad. Si alguien, en algún lugar, sufría como él, era su deber ayudarlo. Además, esto le daba al chico la oportunidad de familiarizarse mejor con su legión durante su ausencia, para integrarse mejor con sus propios hijos. De la misma manera, Isa había optado por quedarse atrás, permaneciendo con el hijo del emperador en su totalidad, aunque solo fuera para ayudarlo mejor en las pruebas que se avecinaban. La extrañaba. Extrañaba a Angron. Caramba. Los extrañaba a ambos. Comieron juntos, se despidieron con cariño, prometieron verse pronto, y él se fue. Al final, dejó atrás a una veintena de clones de sombra recién potenciados y ordenó a al menos 3 que se mantuvieran con vida a toda costa hasta su regreso. Aún así, el largo viaje a Colchis le dio tiempo para informarse sobre el planeta y aprender a usar una placa de datos. Para alguien con poca experiencia tecnológica como él, eran una auténtica zorra con la que lidiar, y nadie podía decirle lo contrario. No negaba su utilidad, pero había algo antinatural en ellas. ¿Qué pasó con el clásico bolígrafo y papel? Dejando a un lado una pizarra, tomó otra y continuó leyendo la información que los agentes del emperador habían reunido para él. Colchis era un mundo gobernado por una teocracia llamada el Pacto, dedicada a la adoración de una religión politeísta a la que llamaron la Vieja Fe, la cual, sorpresa, sorpresa, se centraba en la adoración de los dioses del caos. Baradesh, la capital del mundo, también conocida como la ciudad de las flores grises, respetaba a sus líderes santos por encima de todo. El mundo en sí era árido. Sostenibilidad parcial, condiciones desérticas prevalecientes que se extendían hasta el borde de las regiones polares habitables, las temperaturas del cinturón ecuatorial excedían la tolerabilidad humana en el cenit del ciclo planetario y otras palabras más elegantes que no entendía del todo, pero de todas formas captaba la esencia. Con 3 veces el tamaño de Terra, y una fracción de su población, tardaba casi 5 años estándar en dar una vuelta completa alrededor de su implacable sol. Y giraba con gran paciencia. Un día local parecía durar una semana terrestre, una semana un mes terrestre. Desde la órbita, su superficie era un rostro de implacables cordilleras y llanuras desérticas de color castaño rojizo, surcadas por ríos serpenteantes. Fue en tierras áridas como estas donde los antepasados de la humanidad, los primeros hombres y mujeres en el mundo que ya no se llama Tierra, surgieron en tierras que llegarían a ser conocidas como la cuna de la civilización. Aún así, tenía un ciclo prolongado de día y noche al que los humanos lucharon por adaptarse. Como resultado, las civilizaciones colchisianas desarrollaron un método único para controlar el tiempo. Cada día local se dividía en 7 subdías de aproximadamente 24 horas solares cada uno, conocidos como amanecer, mañana, mediodía largo, posmediodía, atardecer, caída fría y noche alta. Estos subdías se dividían a su vez en 3 segmentos. Despertar amanecer, despertar principal y descanso noche para correlacionarse más estrechamente con las etapas de un día terrestre. El momento más caluroso del día en Colchis era el despertar principal del mediodía largo, y el más frío era el descanso noche de la noche alta.
Además, montañas y desiertos dominaban la árida superficie de Kolkida, y la civilización humana se aglomeraba a lo largo de sus costas, dependiendo del transporte marítimo y aéreo para desplazarse entre asentamientos. Extraños edificios desmoronados salpicaban el paisaje del planeta, y ninguna exploración ni investigación podía descifrar su propósito. Y así seguía. Una y otra vez. Tantos datos. Si tuviera que leer una pizarra más en este planeta belicoso, su cerebro iba a explotar. Oye, jefe. ¡Atención! Exhalando aliviado, desplazó la última de sus placas de datos y se tambaleó hacia atrás, esquivando un puño verde. Sin levantar la vista, extendió una pierna, haciendo tropezar a su atacante, agarró a otro del brazo, le dio un golpe en la cara a otro con la placa de datos y pisoteó la cabeza de un tercero, dejando al cuarteto hecho un crujido a sus pies. Llamar multitarea a lo que hacía sería insuficiente. Tenía clones abandonados en Nucería, clones leyendo placas de datos que no le interesaban, clones vagando por la nave del emperador haciendo preguntas y, por supuesto, clones de sombra ocultos cuidándole las espaldas por si alguien intentaba apuñalarlo. Clones tras clones tras clones. Todo mientras él mismo se peleaba con los chicos. Esto no era multitarea, era multivida. Ya sentía la migraña de absorber todos sus recuerdos. Una vez completada su tarea, dejó la pizarra a un lado y se apoyó el puño en la cadera, donde aún conservaba la cabeza cercenada de Cloud como trofeo. Incluso después de varios días, no se había disuelto, aunque su mandíbula hacía tiempo que se había congelado por rigor mortis y había dejado de supurar esporas. ¿Eso significaba que todavía estaba vivo? Claro que la idea de una cabeza parlante lo divertía y lo aterrorizaba a partes iguales, pero por alguna razón, no podía deshacerse de ella todavía. Digamos que era sentimental. Desconcertado, volvió su mirada hacia los pieles verdes que gemían y se extendían sobre la cubierta de metal. Tenían espíritu, como mínimo, estos orcos suyos. ¿Qué hemos aprendido? El tuerto se desenredó del resto y se puso de pie, con una expresión confusa, para mirarlo con desprecio. ¿El trabajo en equipo hace que un sueño se haga realidad? Exactamente. Naruto se quitó el puño de la cadera y lo golpeó en la palma de la mano. Olvídense de vencerme, nunca tendrán ventaja en una pelea si no trabajan juntos. Lanzó sus palabras para que llegaran al resto de los orcos, quienes observaban atentamente, esperando su turno. Les prometí buenas peleas, ¿verdad? Un rugido de asentimiento recorrió a sus secuaces. 150 orcos, además de una doncella orca terriblemente avergonzada, habían sido confinados en la bodega de carga de la nave del emperador, fuera de la vista de miradas indiscretas. Comprendía el motivo, aunque no estuviera del todo de acuerdo, dada su excitabilidad, pero no iba a dejarlos allí abajo, a oscuras. Por eso se propuso entrenar con ellos. Todos y cada uno de ellos. Todos. Alzó la voz para seguir avanzando, dirigiéndose a su horda. Ya tuvieron la oportunidad de luchar contra mí, ¿verdad? Un grito atronador le respondió. Abrió los brazos, irritándolos aún más. No te entretiene. Más de 100 pisadas fueron su recompensa. A los orcos les gustaba pelear. Ya lo sabía, pero además, les gustaba pelear con él. Los muchachos aprendían mientras luchaban, y quizá eso fuera malo, pero mientras pudiera dirigirlos a sus enemigos, o mejor aún, enseñarles a ser mejores, no los dejaría de lado. Ahora luchen entre ustedes, pero sin matarse. Mantuvo la voz firme, conservando su aura de comando, ganada con tanto esfuerzo. El último orco en pie será mi general. Varios de ellos se miraron entre sí y comenzaron a hacer crujir sus nudillos. Naruto dio un paso atrás, contento de dejar que se enfrentaran. Casi de inmediato, Thresh llegó con una toalla caliente para secarse la frente. Murmuró su agradecimiento y mantuvo la mirada fija al frente mientras ella continuaba con su trabajo. Era evidente que Tseens le había hecho algo a la doncella orca, aunque solo fuera porque no se comportaba como sus parientes. Al menos no delante de él. Para su sorpresa, los orcos la aceptaron con bastante facilidad, como solo los orcos podían hacerlo. ¿Es una doncella, no? ¿Cómo es Eldar con todos esos adornos? Esas criadas son muy fuertes, ¿no? Sí, ella mató a muchos de nuestros muchachos. Está bien, ¿no? Funciona para mí. No parecía tenerle mala voluntad, al menos, ninguna que él percibiera, pero aún así se mostraba cauteloso a su alrededor, por muy divertida que pudiera parecerle a Isa. El emperador había sugerido quemarla viva por principio, y aunque no estaba dispuesto a hacerlo, eso no lo hacía menos cauteloso con ella. Adoptaría una actitud expectante por el momento.
Y si resultaba traicionera, bueno, quemaría ese puente cuando llegara el momento. Kurama suspiró. ¿Listo para usar el lanzallamas pesado tan fácilmente? Parece que el imperio te está afectando. Él frunció el ceño. ¿Puedes culparme? Solo Isa y Angron contaban con su confianza, aunque solo fuera porque se la habían ganado. Ya vería a dónde se dirigían estos orcos, ya fuera para ganarse su favor o para acabar de cara a la picadora de carne. No ignoraba las maniobras. Necesitaba una forma de mantener a raya a su nuevo ejército, y ya tenía algunas ideas al respecto, pero por ahora, entrenar, o crumping, como les gustaba llamarlo, con los muchachos era la mejor manera de mantenerlos a raya. Ahora estás pensando como un orco. ¿Fue su imaginación o la cabeza de Klaus se rió justo ahora? Le echó una mirada, pero la mandíbula del bastardo permaneció cerrada. Oye. Uno de los orcos más bajos levantó de repente un puño verde, sobresaltándolo. Primero queremos pelear con la criada. Thresh lo miró con cautelosa curiosidad. Basta. Naruto le hizo señas para que continuara. Diviértete. Cualquier cosa que hiciera que los chicos se apartaran de él por un rato. Thresh no necesitó más ánimos. Avanzó con paso decidido, crujiendo los nudillos al avanzar. Aunque fuera diferente, aún conservaba la fuerza de sus congéneres y, por el brillo de emoción en sus ojos, en el fondo seguía siendo una orca. No terminó bien para sus hermanos. Una luz dorada emanó detrás de él, anunciando una nueva llegada mientras observaba la paliza. ¿Te das cuenta de que luchar contra los orcos solo los hace más fuertes, no? Naruto estiró el cuello hacia atrás y hacia arriba para sonreírle al padre de Angron. Oye, Grane me preguntaba cuándo bajarías. No le sorprendió que el emperador lo buscara, si acaso le sorprendió que tardara tanto. Ah, pero el hombre más grande se detuvo y lo miró con extrañeza. ¿Cómo me acabas de llamar? Bueno, se encogió de hombros, no sé tu verdadero nombre y no puedo andar llamándote emperador todo el tiempo, así que será Grane. ¿Seguimos bien con esa alianza? Lo somos, respondió solemnemente. Se me ocurrió que si me volvía contra ti, no morirías fácilmente. No, se giró para mirarlo fijamente, no lo haría. No estaba del todo seguro de ganar, claro, pero no se iría tranquilamente a esa buena noche. Le haría pagar al emperador por ello. Además, cualquier batalla por su parte quebrantaría la lealtad de Angron y pondría instantáneamente a Isa, y a los Eldar en su conjunto, contra el imperio, que, francamente, ya tenía muchos enemigos. Aún así, no pudo evitar indagar. ¿Y qué te llevó a esa conclusión? El emperador suspiró, un sonido sorprendentemente humano. Si te tratara como enemigo, estaría haciendo su trabajo. El caos desea vernos a ambos desaparecer. No ayudaré a esos poderes ruinosos a lograr su objetivo. Naruto ladeó la cabeza, recordando vagamente una frase trillada de su propio mundo años atrás. El enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Como mínimo, un aliado, respondió. Mientras no me ataque, le mostraré la misma cortesía. Naruto soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Eso estuvo, bueno. Muy bueno. Aún solo llevaba 2 planetas con el emperador, y aún no había visto su Terra, ni cómo dirigía sus supuestas cruzadas. Le daría el beneficio de la duda, por ahora. Ya hablarían de sus servidores más tarde. Tenía preguntas sobre ellos. Y ese Mechanikum que había mencionado, un grito repentino de los orcos captó su atención y miró hacia atrás para encontrar a Thresh de pie entre un montón de muchachos exhaustos. Aunque su ropa estaba hecha jirones y su pecho se agitaba con la respiración agitada, mantenía su primera mirada alta y roja, brillando de triunfo. Mientras él observaba, la doncella orca echó la cabeza hacia atrás y gritó su triunfo antes de girarse y dedicarle una sonrisa ganadora. Kurama resopló. ¡Qué cosita más luchadora! Seench rió disimuladamente. De nada. Pequeño troll descarado. Sin prestar atención a la broma, el emperador resopló con leve diversión, o burla. Nunca podía estar seguro. Parece que tienes un general. Intenta no procrear con este. Naruto chasqueó la lengua. Oye, ahora, en cualquier caso, no vine aquí a provocarte, dijo el emperador, extendiendo una mano, revelando un delgado disco de metal con un mapa holográfico grabado en su interior. He identificado el paradero de mi hijo. Pensé que te convendría saber su ubicación exacta en el planeta. Mis espías sugieren que se encuentra entre las caravanas nómadas que vagan por las tierras baldías de Cólquida. Allí lo encontraremos. Como si no pudiera percibir al chico abajo. Un rayo de esperanza en su mente. Naruto lo miró fijamente con severidad. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Lorgar. Naruto dejó escapar un suspiro.
Angron, Magnus y Lorgar. Sí, eso lo resolvió. No te gustan los nombres comunes, ¿verdad? Son mis hijos, dijo el emperador como si eso lo explicara todo. Les puse nombre a cada uno con mucho cuidado. ¿Estás seguro de que no son tus herramientas? El emperador se quedó terriblemente quieto. Naruto levantó la barbilla. Allí estaba, el guante a sus pies. No se quedaría de brazos cruzados y dejaría que el emperador hablara mal de sus aliados, por muy poco convencionales que fueran. Ya había zanjado esa situación cuando habló mal de Isa, y no iba a tolerarlo aquí. Búrlate de mí, y yo me burlaré de ti. Esperaba que la advertencia fuera lo suficientemente clara. De lo contrario, su alianza sería efímera. Dime, dijo sin venir a cuento, intentando cambiar de tema, ¿cómo funciona esa previsión tuya? Bigge lo fulminó con la mirada. ¿Y cómo? Dime, ¿sabes eso? Angron lo mencionó. ¿De verdad? Dijo el maestro de la humanidad, divertido, y mordió el anzuelo. También me han dicho que puedes leer la mente. Su sonrisa se volvió un poco más tensa. Angron también te lo dijo, ¿verdad? Honestamente, ese chico fue demasiado honesto para su propio bien. Ni siquiera podía culparlo por ello, la verdad. Era simplemente su naturaleza valiente, impetuosa y audaz. Había sido un excelente paladín en las guerras venideras. Tanto él como su legión. Podrían ser tan buenos. Ah, pero Bigge esperaba una respuesta de él, así que más vale que se la dé. Hasta cierto punto. Y no, antes de que preguntes, no puedo leer la tuya. Se dio un golpecito en el cráneo con un dedo mientras hablaba, y sus mejillas, con su barba, se le marcaron hoyuelos. Es más bien una cuestión de sentir la intención. Puedo leer la mente de alguien si me acerco y lo toco, claro, pero tuve que aprender esa habilidad griega. ¿Puedes sentir las malas intenciones? Naruto frunció el ceño ante la repentina intervención. Este tipo no estaba acostumbrado a esperar, ¿verdad? No diría que sensatez, sino que defecto. El emperador lo observó de nuevo. Parece que te deleitas en superar mis expectativas. Algo en su voz le puso los pelos de punta. ¿Es eso algo bueno? A veces, el hombre corpulento le puso una mano acorazada en el hombro, pero no siempre. Mientras los poderes ruinosos perduren, sin embargo, tenemos causa común. Las palabras fueron una rama de olivo, en la medida en que Bigge podía ofrecer una. Le devolvió la sonrisa. Estoy bastante seguro de que van a seguir por aquí un tiempo. El supuesto maestro de la humanidad le dedicó una sonrisa genuina y poco común. Entonces, espero que seamos aliados por un buen tiempo. Ya veremos. Tenía una idea bastante clara de cómo se desarrollarían las cosas en Cólquida. Sería necesaria una entrada. Ya percibía la mancha de los poderes ruinosos en el planeta. Cólquida no estaba consumida, pero sí afectada. Sentía un hormigueo en el límite de sus sentidos, un leve zumbido que le rechinaba los dientes. Los apretó al sentir un músculo saltar en su mandíbula. Ahora que estaba dentro del alcance del planeta, podía sentir claramente que algo andaba mal. El caos estaba aquí. Claro que sí, le susurró Slanesh al oído, la más oscura depravación. Estamos en todas partes. Y aún así, dejaste atrás a madre. ¡Qué imprudencia! Resopló. Isa es dura. Estará bien. ¿Lo hará? Confío en ella. A diferencia de ti. Pero podría ser mucho más si simplemente te rindieras, Kurama la ahuyentó con un siseo de fastidio. Fuera, ramera. El emperador seguía hablando mientras se sacudía la voz. ¿Alguna vez has caído de la órbita? Inundando todo su cuerpo con el chakra de Kurama, el guerrero rebelde se permitió brillar con un brillo dorado y negro una vez más. Suena divertido. ¿Vienes? Me reuniré con ustedes después de que hayan localizado a Lorgar. Para su sorpresa, el emperador dudó. Hay un asunto que requiere mi atención personal. Los orcos, naturalmente, no se quedaron de brazos cruzados. En el segundo que Naruto miró hacia atrás, Thresh y los otros orcos comenzaron a protestar. Señor, ¡no! El tuerto estaba justo detrás de ella. Oye, oye. No nos dejarás atrás. Vamos contigo. Bien, bien. Levantó una mano para acallar sus quejas. Pero están usando cápsulas de desembarco. Estoy seguro de que los orcos no sobrevivirán a un desembarco orbital. Thresh se animó. ¿Vamos a pelear entonces? Probablemente. Siempre podrían incendiar las cápsulas y la bodega de carga después. Más vale prevenir que curar. No podían arriesgarse a que las esporas se propagaran. El emperador lo llamó de repente. Naruto. Se detuvo a medio paso y estiró el cuello hacia atrás para mirarlo por última vez.
Si detectas cualquier señal del caos aquí abajo, destrúyelo, y a cualquiera que lo adore. No permitas que la podredumbre se extienda. Por fin, coincidieron en algo. Si este planeta era tan malo como él creía, bueno. Más vale prevenir que curar, supuso. No estaba dispuesto a permitir que Nurgle recuperara su posición en el plano material después de que su forma corpórea hubiera sido destruida. Ensanchó aún más su capa de chakra para protegerse del vacío del espacio y caminó hacia la esclusa de aire más cercana. Uno más a la brecha. El vacío esperaba. 0, 0, 0. Lorgar había esperado mucho tiempo. A través del fuego y las llamas, los golpes y el dolor, se había aferrado a su fe. Jamás vaciló en su devoción, creyendo en la llegada de un gran dios dorado. Había sido difícil a veces. A pesar de sus palabras incendiarias y discursos sórdidos, padre no compartía su adoración a la verdadera fe. De hecho, a menudo lo lastimaba por dicha creencia, por el mero hecho de hablar en contra de la supuesta adoración a los cuatro. Pero ¿cómo no iba a hablar de él? Callar era un pecado mucho mayor, ¿no? Claro que sí. Sus sueños habían sido intensos últimamente. Las visiones se sucedían una tras otra hasta que le resultó difícil discernir el mundo de vigilia del de sus sueños. Hoy, su padre lo disciplinaba por eso una vez más. Ayer había roto accidentalmente una jarra de agua y, como castigo, lo habían obligado a caminar descalzo por el desierto durante una semana sin comida ni agua, con solo los harapos que cubrían su ancha espalda. Doloroso, pero Lorgar sabía que podía hacerlo. Era más resistente que la mayoría de los niños, más grande y fuerte también. Podía resistir, ¿no? ¿Resistiría? Aunque duela. Su padre siempre parecía dispuesto a castigarlo incluso por la más mínima infracción. No entendía por qué. Corfaeron era un hombre misterioso incluso en sus mejores momentos, pero lo crió y cuidó, a veces. A veces Lorgar se sorprendía queriendo hacerle daño a su padre adoptivo. Envolvía sus manos alrededor de su cuello y apretaba. Sería fácil, además. Sin ningún esfuerzo. Nadie en el campamento podría detenerlo. La certeza de ello le asustaba, la facilidad con la que podía caer en la violencia. Temblando levemente, dejó a un lado sus emociones más oscuras y siguió caminando con dificultad, haciendo todo lo posible por ignorar el sol abrasador que golpeaba su espalda. Estaba destinado a ser más que esto. Lo sabía. Simplemente lo sabía. Pero saber no era lo mismo que hacer, y estaba atrapado allí, entre estos iconoclastas ignorantes, muchos de los cuales preferirían silenciar su voz antes que permitirle decir la verdad. Cuánto lo entristecía su ignorancia. No quería herir a nadie, solo quería que lo comprendieran. Un leve silbido llegó a sus oídos. Desconcertado, el niño miró a su alrededor, buscando su origen. Lorgar miró a la izquierda, Lorgar miró a la derecha, Lorgar no encontró ni un alma a la vista. Incluso el suelo bajo sus pies estaba muerto e inmóvil, totalmente desprovisto de cualquier atisbo de vida. ¿Y entonces dónde? Arriba. Un rayo de luz cayó desde el mismísimo cielo y se posó ante él en una columna de fuego. El impacto lo desprendió de sus pies. Se recuperó rápidamente, esto no era nada comparado con los latigazos que su padre solía propinarle, y se puso de pie, listo para enfrentarse a lo que fuera que viniera a cobrarle la vida. Cuando el humo se disipó, vio algo maravilloso. No era un fragmento de roca o metal caído de las estrellas, sino un hombre en llamas, envuelto en luz dorada, con extrañas marcas negras por todo el cuerpo. Su piel era pálida y sus ojos, de un inmenso brillo dorado, con pupilas en una extraña forma de cruz. Un inquietante bastón negro se aferraba con fuerza en su mano derecha, mientras una serie de orbes negros ondulantes flotaban sobre sus hombros, moviéndose y agitándose con el viento seco de Cólquida. Había aterrizado, literalmente, de pie. Debió haber sido horrible para él estar de rodillas. Y entonces lo vio. Hola. Sonrió de oreja a oreja. No tengan miedo, venimos en son de paz. Lorgar se atragantó. Nosotros. Pronto obtuvo las respuestas que buscaba, pues extrañas cajas metálicas, cápsulas, cayeron de las estrellas para aterrizar detrás del hombre dorado, impactando una a una el polvoriento suelo de Colchish. Extrañas criaturas de color verde emergieron de aquellas jaulas metálicas tras él. Algunas se habían pintado de naranja, otras de negro, y aún más, de oro. Esas cápsulas cayeron de las estrellas, una tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, sumaron más de 100, incluso más. Una cápsula, más cercana que las demás, expulsó a un extraño ser de piel verde, ojos rojos y largo cabello ceniciento.
A diferencia de las otras criaturas verdes brutales, esta era claramente femenina, con un atuendo compuesto casi exclusivamente de volantes blancos y negros. Se liberó de sus ataduras y se colocó junto al hombre dorado a su derecha, como lo haría una sirvienta. Curioso. Aparte de una breve punzada de curiosidad, Lorgar prestó poca atención a la mujer verde y a esos alienígenas. Solo tenía ojos para el ser que tenía delante. Quizás más pequeño que él, pero aún así alto de una manera que la mayoría de los mortales no lo eran. Su sola presencia irradiaba divinidad, una serenidad pacífica que él mismo había buscado toda su vida. Regodearse en su presencia era sagrado. Estar ante él casi lo derribaba. Lorgar contempló a un dios resplandeciente. Ese fue el único apodo que se le ocurrió ponerle. Este gran gigante dorado. Quizás más pequeño que él, pero aún alto de un modo que la mayoría de los mortales no lo eran. A pesar de su disparidad en altura, él era realmente más grande que la vida. Tú debes ser Lorgar. Le extendió su sagrada mano. Soy Naruto. Encantado de conocerte. El aspirante a primarca retrocedió, sorprendido. ¿Sabes mi nombre? Claro que sí. El rubio se rió entre dientes con tristeza y diversión. Yo, no llegó más lejos que eso, y en retrospectiva, tal vez fue mejor que no lo hiciera. Lorgar juntó 2 y 2 en su cabeza y obtuvo 5, naturalmente. Este era él. El de sus sueños. Debía serlo. Él vino para ayudarlo a iluminar este mundo. Por fin. Cayó de rodillas e inclinó la cabeza. Ordéname, señor. El silencio se extendió sobre el desierto, casi sofocante en su disparidad. Su dios suspiró. Maldita sea, grande. ¿Planeaste esto? Un rumor desconcertado recorrió al ejército reunido de pieles verdes. Lorgar lo ignoró y, al hacerlo, no percibió la confusión del dios. Para cuando levantó la cabeza, ya había pasado y su salvador había recuperado su rostro radiante, adoptando algo vagamente parecido a la serenidad. Parecía, cansado. Desconcertado, pero cansado. Levántate. Casi pareció suspirar la palabra, aunque seguramente era su imaginación. Solo ponte de pie, ¿sabes? No hay necesidad de arrodillarse. Había mucho, pero él sabía que su dios estaba siendo magnánimo, seguramente, y por eso permaneció con todo derecho de rodillas. Su salvador dorado pareció reconocerlo y chasqueó la lengua. ¿Por qué estás tan lejos? ¿No lo sabía? Ah. Seguramente esto era solo una prueba. No debía fallar, así que inclinó aún más la cabeza. Estaba cumpliendo penitencia por mis transgresiones. Esa mirada dorada se entrecerró. ¿Qué transgresiones? La vergüenza le tiñó el rostro. Rompí una jarra de agua. ¿Y por eso te desterraron? Solo por una semana. Esta vez, el sonido ahogado e indignado de su deidad era inconfundible. Una semana. Inclinó aún más la cabeza. Fue mejor que recibir 10 latigazos de mi padre, mi señor. Ningún padre debería levantarle la mano a sus hijos. ¿Por qué me dolieron tanto esas palabras? Corfaeron se enfadará ahora que has llegado, balbuceaba, lo sabía, pero no pudo evitarlo. Estaba tan emocionado. Predica sobre los 4, no sobre uno. Muchos no te escucharán. El dios dorado puso una mano sobre su cabeza calva y lo silenció. En un instante, Lorgar sintió una presencia serena que lo invadía, escudriñando sus pensamientos como si fueran un tomo. Lo permitió. Su mente era un libro abierto, no tenía nada que ocultar. De hecho, su pensamiento lo conmovió. Ah, dulce certeza. Quizás, alguna vez, este Naruto fue mortal. Ahora, se había convertido en mucho más. Con sangre, sudor y lágrimas trabajó hasta el momento de su ascensión. Aquí estaba alguien que se había ganado su divinidad. ¿Pero por qué su sonrisa era tan aguda ahora? Llévame con este Corfaeron. 000. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo tan enojado? ¿Está furioso? Lívido. Naruto exhaló pesadamente, se apoderó de esa ira, la encerró en una caja y la enterró profundamente dentro de su corazón. En pocas palabras, lo había visto todo. El doloroso pasado de Lorgar no solo lo estaba sacando de quicio, sino que lo estaba sacando a todos. Simultáneamente. El tormento y el abuso que había sufrido, las palizas, todo. Y, aún así, no estaba al borde de la locura. Ya lo había superado. Más allá del calor, más allá del frío, hasta llegar a un entumecimiento como no lo había experimentado en mucho tiempo. Porque, verán, Lorgar era lo que podría haber sido. Solo, golpeado y maltratado, abandonado por todos y por todo. Esto no debía afectarle emocionalmente. No podía permitírselo.
Aunque solo fuera porque sentía a Corny acechando, listo para atacar si se dejaba llevar por la ira. Ya sentía que sus orcos respondían a su ira, listos para arremeter en cuanto él lo hiciera. Así que no lo hizo. Tomó su ira, la canalizó hacia adentro, cerró su corazón y se concentró. Cuando abrió los ojos, supo lo que tenía que hacer. Lo que debió hacerse hace mucho tiempo. Lo que él haría. Lo que debe hacer. 000. El cachorro había regresado 6 días antes de lo previsto. Inaceptable. Totalmente inaceptable. Está claro que había sido demasiado indulgente. Corfaeron lo vio acercarse mucho antes de que entrara al campamento. Era imposible no ver al Lorgar, no solo por su calva, sino por su enorme tamaño. Incluso a tan corta edad, superaba con creces a muchos. Podría haber sido mucho más alto, pero caminaba con los hombros encorvados y se retorcía las manos, incapaz de mantenerse en pie. Pero lo había hecho, ¿no? Lo había desafiado deliberadamente, desobedecido su edicto. Eso no serviría. Necesitaba al chico débil y servil para sus planes. Es hora de recordarle a su peón cuál es su lugar. Curiosamente, no estaba solo. Había un hombre con él, un extraño ser brillante que irradiaba un aura siniestra. ¿Y qué era esa gran masa verde que se cernía en la distancia? ¿Quizás una ilusión del calor? Su mente debía de estarle jugando una mala pasada. De todas formas, no les prestó atención. Se encontró con su hijo en las afueras, látigo en mano y furioso por la indignación. Durante todo el tiempo que estuvo allí, estuvo consciente de que todos lo observaban. Él se los mostraría, o sí, se los mostraría a todos. Se necesitaba una manifestación, una escena que mostrara, recordara. Al campamento que él, y solo él, gobernaba el desierto. ¡Qué tonto! Chasqueó el látigo justo a los pies del chico, a la vez que se enfurecía, para intimidar mejor a este chico que tan fácilmente podría doblegarlo. Claro que nunca lo haría. Hacía tiempo que el miedo lo había doblegado. ¿Por qué has vuelto? Le espetó, con la saliva saliendo de sus labios resecos. Te dije que no te acercaras hasta que cumplieras tu penitencia. Haré que te azoten por esto. Azotado, digo. De rodillas. El niño se apartó de él. Padre, por favor, de rodillas. Una mano le apretó el hombro desde atrás. ¿Te importaría repetir esas palabras, hijo de puta sin alma? ¿Cuándo se había puesto el rubio detrás de él? Dicha mano lo hizo girar en redondo. Corfaeron nunca vio el golpe que le asestó. En un momento el hombre rubio lo miraba fijamente, frunciendo el ceño. Y en el siguiente instante, el cardenal oscuro se encontró tendido en el suelo, con una mano alrededor de su garganta. Se atragantó de la sorpresa, arañando los dedos que lentamente lo desgarraban. El berserker rubio lo balanceó a 1 metro del suelo, dejando sus pies agitándose débilmente en el aire. Lo mantuvo allí, con un rostro que solo reflejaba asco absoluto. Y así habló, aquel dios dorado, hueles a caos. Corfaeron se quedó paralizado. No, sé a qué te refieres. Sí que lo sabes. Ese ceño fruncido se convirtió en una sonrisa. Así como sé todo el dolor que le causaste a ese pobre chico, me aseguré de recordarlo todo. El cardenal tragó saliva unos instantes antes de verse arrojado al suelo, quedando tendido de espaldas. Una bota le pisó el pecho y lo dejó inmovilizado allí. Escucha bien, Corfaeron, su torturador se agachó ante él, siseándole suavemente al oído. Pronto empezarás a buscar las palabras adecuadas. Una mano se cerró alrededor de su cabeza, acariciando la barbilla con determinación. Y hasta que las digas en voz alta, seguiré torturándote. Tortura. Te haré experimentar el dolor que le infligiste al Orgar, continuó el rubio con indiferencia. Así que empieza a explorar tu mente. Encuentra las palabras mágicas para detenerme. Convénceme de perdonarte por todo lo que has hecho, de perdonarte por existir. La indignación lo enardecía, alta y poderosa. ¿Te atreves a tocar? Una zanja sangrienta se abrió en su pecho, convirtiendo sus palabras en un grito de dolor. Naruto lo miró fijamente, con sus ojos dorados vacíos. ¿Ya has descubierto las palabras? Soy bendecido. No puedes matar. Algo cruzó su rostro y le ocultó el ojo derecho. Quizás ahora te hayan llegado las palabras adecuadas. Intentó hablar, pero no encontró ninguna palabra. Naruto se quitó los dedos izquierdos, lo que provocó otro grito estridente. Pronto seguirían más mientras volvía su atención a otra parte. Equivocado. A su brazo, ahora. Equivocado. Seguido de su pierna. Equivocado. Todo el tiempo siguió gritando, mientras Lorgar miraba en silencio. Espera.
Corfaeron alzó el muñón de un brazo y finalmente logró articular una palabra, como si quisiera suplicar. No entiendes lo que haces. Los grandes poderes pueden darte tanto, hacerte más de lo que eres ahora. Solo tienes que dejarlos entrar. Esos ojos horribles brillaron como la mismísima hoguera de Corne, negros y fríos como el pozo más oscuro. Lo sé muy bien. Cor gimió. Entonces no quieres hacer esto. Mátame y se pondrán furiosos contigo. Perdóname y podré darte todo lo que siempre has deseado. Su posible asesino ladeó la cabeza. ¿Puedes ahora? No. ¿Sí? Siguió un momento de silencio. Su agresor respiró hondo, el cardenal se atrevió a tener esperanza. Y luego morir. Naruto apuñaló con su bastón. Corfaeron murió como vivió. Estridente.